Hola, buenos días. Voy a intentar explicaros el epígrafe 2.3 que se titula Conquista y romanización, la pervivencia del legado cultural romano en la cultura hispánica. La conquista de Roma y la península ibérica se inicia en el siglo III a.C., cuando los romanos vencen a los cartagineses en las denominadas guerras púnicas. La primera zona que van a conquistar es la zona que habían ocupado los cartagineses, que es la zona del Levante y del sur peninsular. Para facilitar la administración y la recaudación de impuestos, los romanos deciden dividir la península en dos provincias: la provincia del norte, llamada Citerior, y la provincia del sur, llamada Ulterior. En el año 154 a.C. y hasta el año 133 a.C. se van a desarrollar las denominadas guerras lusitano-celtíberas. Estas guerras son muy importantes y conocidas por todos porque aquí es donde entra en juego la figura de Viriato, que es un caudillo militar de la zona de Lusitania que puso en jaque a las tropas romanas. Es tan importante que se ha hecho una serie de televisión hace relativamente poco, titulada Hispania, que gira en torno a esta figura histórica. También de esta época es el asedio de Numancia, que es famoso porque, según dice la leyenda, los ciudadanos decidieron suicidarse antes que dejarse conquistar por los romanos. Una tercera etapa de esta conquista de la península ibérica por parte de los romanos es la denominada guerras civiles. Es decir, como los romanos estaban todo el día liados a palos y ya no tenían casi enemigos, pues deciden guerrar entre ellos y llevar a cabo en la península ibérica una serie de guerras civiles que van a acabar con la República Romana y con el nacimiento del Imperio Romano en la figura de Augusto. Ya la última parte que quedaría por conquistar sería la zona cantábrica, que sería conquistada en época del emperador Augusto entre el año 31 y 19 antes de Jesucristo. Paulatinamente, es decir, al mismo tiempo que se hace esta conquista, se va a llevar a cabo un proceso de aculturación por parte de los pueblos autóctonos, principalmente de los íberos, es decir, un proceso de asimilación de las costumbres, de los ritos, de la lengua, la religión, las obras públicas de los romanos. En primer lugar, deberíamos de contemplar el proceso de latinización, que es el proceso por el cual la lengua latina se va a ir imponiendo poco a poco sobre las lenguas autóctonas. El latín se va a convertir en la lengua oficial del Estado, en los documentos, en el derecho, en la ciencia y en las manifestaciones culturales. No podemos olvidarnos de algunos autores muy importantes que son de la península ibérica, como pueden ser, por ejemplo, Séneca, el poeta lucano, el agrónomo Columela, el geógrafo Pomponio Mela, o ya de la zona del Ebro, el Quintiliano o el poeta Marcial. Otro proceso importante o otro hecho importante dentro de este proceso de asimilación es el paso de las religiones autóctonas, que fueron en un primer momento permitidas, a la religión romana. Es decir, primero tenemos religiones autóctonas, posteriormente la religión romana, la religión pagana, de Júpiter, Marte, etcétera. Y hasta que Octavio impulse un culto a su persona. Este Octavio era el emperador Octavio Augusto. Por último, en el siglo III después de Cristo se empieza a atestiguar la presencia de cristianos en la península ibérica, y ya en época del emperador Teodosio, en el siglo IV, el cristianismo se transforma en la religión oficial del Estado, aunque en España van a proliferar algunas sectas religiosas, como pueden ser el arrianismo o el priscilianismo. Y por último, y quizás sea la parte mejor conocida por todos vosotros, es el apartado de las obras públicas, puesto que todo el mundo conoce, sin lugar a duda, las construcciones romanas de el acueducto de Segovia, o los teatros de Mérida, o los anfiteatros de Tarraco, Mérida o Itálica.
así como los puentes de Alcántara o las vías militares llamadas calzadas. Así que bueno, todo esto es el legado cultural romano. Recordad, si os preguntan este epígrafe en selectividad o en el examen, debéis hablar de dos cosas. Por un lado, el proceso de conquista, que hemos dividido en 3 o 4 etapas, que pueden ser una primera etapa, ocupación de la zona de Cartago; segundo, ocupación de la zona central; tercero, guerras civiles; y cuarto, ocupación de la zona norte. Y por otro lado, debéis hablarle del proceso de aculturación o proceso de romanización, donde tendréis que hablarles de la latinización, la cristianización y las obras públicas. Así que os dejo por hoy y nos vemos en el epígrafe 2.4, las invasiones bárbaras. Un saludo.